Tras 8 meses vigilando en silencio la infidelidad de mi esposa, presencié cómo aceptaba la propuesta de matrimonio de otro hombre en una fiesta. Sin hacer ruido, dejé 12 rosas blancas junto a los papeles del divorcio. Puse fin a mi matrimonio con una precisión absoluta. Ella le dijo que sí mientras yo todavía sostenía las flores. Quiero que pienses en eso, no en la traición. Entenderás la traición muy pronto. Quiero que pienses en las flores. 12 rosas blancas envueltas en papel craft marrón, atadas con un trozo de cordel verde, del tipo que Daniele siempre decía que parecía más honesto que el celofán y los lazos de plástico. Conduje 40 minutos desde nuestro apartamento en South Lamar, a través del tráfico de Austin, un martes por la noche después de un día completo de trabajo. Me detuve en ese pequeño puesto de flores en South Congress que ella había señalado 3 veces durante el último año sin pedirme nunca que parara. Y finalmente lo había recordado. Estuve en esa fiesta con esas flores en la mano. Y el hombre arrodillado en medio de la sala de estar no era yo. Esa imagen, esa única imagen es a la que sigo volviendo. No a lo que pasó después, no a lo que hice. Solo ese momento de estar en la puerta de una casa llena de gente, sosteniendo 12 rosas blancas envueltas en papel craft, viendo la cara de mi esposa iluminarse de una manera que no lo había hecho en mucho tiempo. Mi nombre es Trevor Calvel. Tengo 34 años. Soy ingeniero de software. Vivo en Austin, Texas. Y lo que estoy a punto de contarte es la cosa más precisa, metódica y silenciosamente devastadora que he hecho en mi vida. Pero antes de llegar a eso, antes de llegar a lo que hice y lo que sucedió en mi puerta 3 horas más tarde, permíteme comenzar donde esto realmente comienza. Porque nada de lo que sucedió en esa fiesta de cumpleaños tiene sentido a menos que entiendas lo que vino antes. Y lo que vino antes se remonta a unos 11 meses. Si has escuchado hasta aquí, haznos un favor rápido. Suscríbete, pulsa el botón de me gusta y deja un comentario diciéndonos desde dónde estás viendo. No te cuesta nada. Significa todo. Y te lo prometo, querrás quedarte para ver cómo termina esto. Conocí a Daniele en una conferencia de trabajo en San Antonio cuando ambos teníamos 28 años. Ella trabajaba en marketing de marca. Yo estaba presentando una herramienta de integración de datos que mi equipo había construido, y ella se sentó en la tercera fila e hizo la única pregunta después de mi charla que realmente valía la pena responder. Eso fue todo. Hablamos durante 2 horas después de que terminó la sesión, nos perdimos por completo la cena de networking y nos sentamos en el vestíbulo del hotel hasta la medianoche porque ninguno de los dos quería parar. Era brillante. Eso era lo que nadie que conocía a Daniele de manera casual apreciaba por completo. La gente veía su aspecto y asumía que esa era toda la historia. No lo era. Tenía una mente que atravesaba las cosas directamente. Podía leer una habitación más rápido que nadie que hubiera conocido. Y podía hacer que un extraño se sintiera como la persona más interesante del edificio en 4 minutos. Era la cualidad que la hacía excepcional en su trabajo. También era, como finalmente entendería, la cualidad que la hacía excepcional en otras cosas también. Salimos durante 2 años y nos casamos en el Barton Creek Country Club un sábado de octubre. Mis padres volaron desde Columbus. Sus padres subieron en coche desde San Antonio. Mi hermano Cole fue mi padrino y dio un discurso que, sinceramente, fue más divertido de lo que tenía derecho a ser. Pasamos la luna de miel en Tulum. Daniele se quemó un poco con el sol el segundo día y pasó el resto del viaje con sombreros de ala ancha. Y yo pensé que era la cosa más hermosa que había visto en mi vida. Los primeros 3 años de nuestro matrimonio fueron buenos. No buenos de película dramática, no buenos de historia de Instagram, genuinamente y silenciosamente buenos. El tipo de bueno que no genera conversaciones interesantes en las cenas, pero que reconoces si prestas atención como algo que vale la pena proteger. Teníamos un apartamento de 2 habitaciones en el barrio de Boulding Creek. Yo trabajaba de forma remota. Ella tenía una oficina en el centro y volvía a casa cada noche oliendo al aire acondicionado específico del edificio en la calle 6 donde su empresa tenía su sede. Cocinábamos los domingos. Teníamos planes fijos con otras 2 parejas el primer sábado de cada mes. Éramos aburridos de la mejor manera posible. Luego consiguió un ascenso.
Nuevo título, nuevo salario, nuevo grupo de personas con las que de repente pasaba tiempo. Esa parte la entendí. Lo que no entendí, lo que me tomó un tiempo vergonzosamente largo registrar, fue el cambio que vino con ello. Las cenas tardías que siempre eran por un cliente, los viajes de conferencia que parecían multiplicarse. La forma en que su teléfono había comenzado a ponerse boca abajo en las superficies cuando lo dejaba, algo que no había hecho antes. Pequeñas cosas, cada una completamente defendible por sí misma, pero que juntas formaban un patrón que me negaba a mirar directamente. Quiero ser honesto contigo. No soy el tipo de hombre que ignora las señales obvias y luego actúa sorprendido. Me considero observador. Me considero lógico. Pero hay una forma particular de ceguera voluntaria que ocurre cuando lo que tendrías que mirar directamente es la posibilidad de que la persona alrededor de la cual construiste tu vida haya decidido en algún momento del camino que quiere una diferente. No lo ignoras porque eres estúpido. Lo ignoras porque reconocerlo significa que tienes que hacer algo al respecto. Y durante mucho tiempo, no estuve listo para hacer algo al respecto. El nombre de Garrett Ellison entró en mi vida hace unos 11 meses. Y entró por la puerta más ordinaria posible. Daniele lo mencionó en la cena. Lo habían traído como consultor para un cambio de marca que su empresa estaba haciendo. Algún tipo de estratega de marketing de alto nivel que aparentemente había trabajado con clientes como la empresa de Daniele antes. Lo describió como brillante y un poco insufrible. La forma en que lo dijo fue la forma en que la gente describe a alguien que encuentra fascinante. Guardé eso en el fondo de mi mente y no dije nada. Lo busqué 2 días después. Garrett Ellison, 41 años, con sede en Dallas pero con clientes en todo Texas, un perfil de LinkedIn pulido, una foto de perfil profesional que probablemente costó más que mi primer ordenador portátil. Y un Instagram personal que tenía la calidad casual y curada de alguien que era muy deliberado en parecer natural. Era, según cualquier estándar razonable, impresionante. Sus clientes eran reales. Sus resultados parecían genuinos. Conducía un Range Rover negro y parecía pasar bastante tiempo en restaurantes con estrellas Michelin. También, quedó claro durante los meses siguientes, pasaba una gran cantidad de tiempo en Austin. Nunca confronté a Daniele. Quiero ser claro sobre eso. Cada vez que algo salía a la superficie, un nuevo cargo de un restaurante al que no habíamos ido juntos, una noche que llegaba a casa más silenciosa de lo habitual, de una manera que se sentía como si algo estuviera siendo contenido. Tomé una decisión. No la elección pasiva de un hombre que no se da cuenta, la elección activa de un hombre que está reuniendo información. Trabajo en ingeniería de software. Toda mi vida profesional se basa en el principio de que no implementas una solución hasta que entiendes completamente el problema. Recopilas datos. Mapeas el sistema. Identificas todas las variables. No haces tu movimiento hasta que sabes exactamente con qué estás lidiando. Así que reuní información. Durante 8 meses, reuní información en silencio mientras nuestra vida continuaba en la superficie como si nada fuera diferente. Todavía cocinábamos los domingos. Todavía teníamos los planes del primer sábado con nuestros amigos. Todavía la llevaba al aeropuerto cuando tenía vuelos temprano, y todavía compraba el tipo de café que le gustaba del lugar en Congress en las mañanas en que tenía presentaciones importantes. Fui paciente. Fui metódico. Estaba pensando 3 movimientos por delante. Para cuando llegó su 33º cumpleaños, sabía exactamente con qué estaba lidiando. Sabía quién era Garrett Ellison para mi esposa. Sabía cuánto tiempo había estado sucediendo. Conocía su forma. Y había tomado una serie de decisiones muy silenciosas y muy precisas de las que ella no tenía absolutamente ninguna idea. La fiesta de cumpleaños fue idea suya, lo cual señalaré para que conste, no mía. Había mencionado que quería hacer algo con amigos, una reunión informal en la casa de su amiga Priya Baster en Tarrytown. Nada elaborado, solo las personas que le importaban. Dije que sonaba perfecto. Lo decía en serio, aunque no por la razón que ella asumió. Le dije que estaría allí a las 7. Tenía una llamada tardía con un cliente en Seattle, le expliqué, y podría alargarse, pero estaría allí. Ella dijo, está bien. Me besó al salir por la puerta esa tarde.
Me quedé en nuestro apartamento sosteniendo las llaves de mi coche y pensé, no tiene idea de lo que es esta noche. Ella tampoco. Aparqué en Balcones Drive a las 7:14 de la tarde y me senté en el coche durante exactamente 3 minutos. No porque estuviera nervioso. Quiero ser preciso sobre esto. No estaba nervioso. No estaba en espiral. No estaba dudando de nada. Me estaba asegurando de que el momento fuera el correcto. Hay momentos en la vida en los que la diferencia entre entrar 2 minutos antes y entrar 2 minutos después lo cambia todo. Había pensado cuidadosamente en el momento. Quería llegar después de que las cosas se hubieran asentado, entrado en ritmo, después de que la gente tuviera sus bebidas y estuviera cómoda. Después de que la habitación tuviera esa cualidad cálida y relajada que una fiesta de cumpleaños adquiere unos 40 minutos después, cuando todos dejan de comportarse de la mejor manera y simplemente comienzan a ser ellos mismos. Salí del coche con las 12 rosas blancas envueltas en papel craft y caminé por el sendero frontal de la casa de Prilla en Tarrytown y toqué el timbre. El marido de Prilla, David, abrió la puerta. Es un buen tipo, David. Habíamos jugado al golf 2 veces el verano anterior. Me vio, registró algo, un destello de algo que ahora entiendo que era la expresión específica de un hombre que sabe que algo anda mal pero no ha descubierto qué hacer al respecto. Y dijo, hola, Trevor, entra. Escuché la fiesta antes de verla. Ese sonido específico en capas, conversación, música, risas, el tintineo de los vasos. Unas 30 personas, tal vez algunas más, repartidas por el espacio abierto de la sala de estar y desbordándose hacia el patio trasero. Era una casa bonita. Prilla tenía buen gusto. Y entonces vi la sala de estar. La forma en que estaba organizada la fiesta, se había formado un claro natural en el centro. El tipo de espacio orgánico que ocurre en las reuniones cuando un grupo inconscientemente hace sitio para algo. La gente estaba de pie en un semicírculo aproximado. Y en medio de ese semicírculo, de rodillas sobre la alfombra de color crema de Prilla, estaba Garrett Ellison. Iba bien vestido. Le daré eso. Chaqueta de color carbón, sin corbata, el tipo de elegancia natural que era totalmente intencionada. Sostenía un anillo en una pequeña caja de terciopelo, y el anillo captaba la luz cálida de las lámparas de techo de Prilla de una manera que solo puedo describir como teatral. Y de pie frente a él, con las manos cubriéndose la boca, los ojos muy abiertos, estaba mi esposa. Mi esposa Daniele, con el vestido verde que le había ayudado a elegir para un evento hace 2 años, de pie en el centro de una habitación llena de sus amigos en su 33º cumpleaños, mientras un hombre que no era su marido le pedía matrimonio de rodillas. La habitación estaba en completo silencio. Yo estaba de pie en la puerta con 12 rosas blancas en la mano y nadie me había notado todavía. Esa es la cosa sobre el momento oportuno. Cuando lo haces bien, obtienes un momento que nadie se suponía que debía ver. Y lo que vi, lo que tuve unos 4 segundos para observar antes de que la primera persona se diera cuenta de que estaba allí, fue el rostro de Daniele. Había estado casado con esta mujer durante 5 años. Conocía su rostro como se conoce algo que has estudiado sin querer. Cada variación, cada señal, cada matiz de expresión, y lo que vi en su rostro en ese momento no fue conflicto. No fue el terror helado de alguien atrapado entre 2 mundos. Fue resplandor. Resplandor puro, sin defensas, encantado. Estaba feliz. Estaba completa y genuinamente feliz. Ella dijo que sí. Escuché la palabra. Escuché a la habitación estallar a su alrededor. Y entonces alguien se giró. Creo que fue Camille, la amiga de Prilla, y me vio en la puerta. Y vi cómo el color se le iba del rostro en tiempo real. Y luego una cascada de cabezas girando y luego el silencio que se extendió por la habitación de la manera en que lo hace el silencio cuando trae malas noticias. Daniele se giró la última y la expresión que reemplazó al resplandor fue algo que no te describiré en detalle. Solo te diré que me dijo todo lo que había pasado 8 meses sin querer confirmar. Me quedé allí exactamente 2 segundos. El tiempo suficiente para estar seguro de que me habían visto. El tiempo suficiente para que Garrett Ellison se levantara de una rodilla y entendiera lo que estaba sucediendo.
El tiempo suficiente para que 30 personas absorbieran la forma específica de lo que estaban presenciando. Luego caminé hacia la mesa del comedor, la superficie plana más cercana, y dejé las 12 rosas blancas suavemente, no dramáticamente, no con fuerza. Simplemente las dejé como se deja algo que ya no necesitas llevar. Y me di la vuelta y salí por la puerta principal. Ahora, necesito que te quedes conmigo aquí porque aquí es donde la mayoría de la gente asume que la historia se trata de dolor, del viaje a casa, de sentarse en un apartamento vacío sintiéndose destruido, de llorar sobre lo que sea que hubiera en el refrigerador. De llamar a un amigo y apenas poder articular las palabras. Eso no es lo que pasó. Lo que pasó fue esto. Conduje a casa a nuestro apartamento en South Lamar. Aparqué en el garaje. Tomé el ascensor hasta el cuarto piso. Entré en nuestro apartamento, que estaba silencioso de la manera en que los apartamentos están silenciosos cuando la persona que generalmente vive en ellos está en otro lugar. Fui a mi escritorio. Me senté y abrí mi ordenador portátil. Porque esto es lo que Danielle no sabía. Lo que Garrett y Jason no sabía. Lo que las 30 personas en esa fiesta que probablemente ya se estaban enviando mensajes de texto sobre lo que acababan de presenciar definitivamente no sabían. Las flores en el papel craft sobre la mesa del comedor de Priya Baster no eran mi único regalo. Permíteme retroceder unas 6 semanas. Nuestro apartamento en South Lamar estaba a nombre de ambos, pero la renovación del contrato de arrendamiento vencía en 8 semanas. Ya había comenzado el proceso de eliminar mi nombre de él. Ese fue el paso 1. Había hablado con nuestra casera, Brenda, que siempre me había caído bien y que había sido extraordinariamente decente con todo el asunto de la manera en que algunas personas lo son cuando la vida les presenta una situación que requiere una gracia poco común. Ella había confirmado el cronograma. Mi nombre estaría fuera del contrato de arrendamiento al final del periodo de renovación. El de Danielle permanecería. El apartamento sería suyo. La cuenta bancaria conjunta que habíamos mantenido desde el segundo año de nuestro matrimonio había sido, en los últimos 43 días, reorganizada sistemáticamente. No vaciada. No estaba interesado en la crueldad, y no tenía derecho legal a tomar más de lo que era mío. Pero cada dólar que había contribuido, cada depósito de nómina que llevaba mi nombre, había sido redirigido a una cuenta separada que había abierto en otra institución. La cuenta conjunta permanecía, había dinero en ella. Simplemente había significativamente menos de lo que Danielle estaba acostumbrada. El coche. Lo habíamos comprado juntos, el Volvo XC60 plateado que conducía al trabajo todos los días. Habíamos dividido el pago inicial, pero el título estaba a mi nombre porque el crédito de Danielle tuvo una complicación 2 años después de nuestro matrimonio que le ayudé a navegar asumiendo yo el préstamo principal. El préstamo del coche se pagó hace 14 meses. El título era mío. Lo había transferido silenciosamente a mi nombre únicamente, como era totalmente legal dado el papeleo que habíamos firmado. El coche todavía estaba en nuestro garaje. Ella todavía lo conducía todos los días. Simplemente aún no sabía que no lo haría por mucho más tiempo. Luego estaba el regalo. Había tenido 6 semanas para pensar en el regalo. Y quiero decirte que fue la cosa más cuidadosamente considerada que he preparado jamás. No el envoltorio, el contenido, el sobre qué estaba dentro de ese papel craft debajo de las rosas blancas. El regalo que Danielle encontraría cuando finalmente regresara a casa y desenvolviera lo que su esposo había dejado en la mesa del comedor de su amiga. Esto es lo que había dentro. El primer artículo era una tarjeta escrita con mi letra que decía lo siguiente. Feliz cumpleaños, Danielle. Para cuando leas esto, tendrás algunas preguntas. Los documentos que se encuentran dentro responderán a la mayoría de ellas. He pensado en esto cuidadosamente. Creo que estarás de acuerdo en que he sido minucioso. El segundo artículo era una copia de la documentación de eliminación del contrato de arrendamiento firmada por mí, refrendada por Brenda, fechada y notariada. El tercer artículo era un único extracto bancario, de solo un mes, que mostraba el saldo de nuestra cuenta conjunta al cierre del día hábil anterior, junto con una breve nota mecanografiada que explicaba que había cambiado y por qué el número se veía diferente de lo que ella podría esperar. El cuarto artículo era el documento que había hecho preparar a través de mi abogada, una mujer llamada Sandra Harley,
que trabajaba en un bufete en Congress Avenue y que era, en mi experiencia, una de las personas más brillantes que había conocido en cualquier entorno profesional. Sandra había pasado 3 semanas asegurándose de que todo lo que estaba haciendo no solo era legalmente sólido, sino que me posicionaba correctamente para lo que venía después. El cuarto artículo era la notificación legal formal de que había iniciado los trámites de divorcio. El quinto artículo fue algo que dudé en incluir hasta el momento en que metí todo en el sobre y lo sellé. Era una sola fotografía impresa, no de Daniele y Garrett. No estaba interesado en ese tipo de teatro. Era una fotografía de nosotros dos tomada en una ruta de senderismo sobre Barton Creek Greenbelt unos 2 años y medio después de nuestro matrimonio, un domingo en el que ninguno de los dos tenía que estar en ningún sitio. Y simplemente habíamos empezado a caminar y seguimos más tiempo de lo que pretendíamos. Ambos estábamos sudorosos y ligeramente quemados por el sol, y Daniele sostenía una botella de agua en una mano y se reía de algo que yo había dicho, y recordaba exactamente lo que había dicho, y ni siquiera era tan gracioso. Simplemente ella estaba de ese humor particular en el que todo caía bien. Era una buena fotografía. Siempre me había gustado. La había impreso en papel decente y había escrito una línea en la parte de atrás. Esta me la quedaré. Ese era el regalo. Quiero contarte sobre las siguientes 3 horas. Estaba sentado en mi escritorio trabajando en alguna documentación que había estado posponiendo cuando la pantalla de mi teléfono se iluminó por primera vez. Era un número que no reconocí. Lo dejé pasar. Luego se iluminó de nuevo. Luego otra vez. Luego un mensaje de texto de Priya que decía, Trevor, por favor, llámame. Luego una llamada de Daniele que rechacé. Luego otra. Luego 3 mensajes de texto rápidos de ella que no abrí. Luego una llamada de mi hermano Cole, lo que me sorprendió. Le había enviado un mensaje de texto a Cole más temprano ese día y solo le había dicho que las cosas estaban llegando a un punto crítico y que debía esperar noticias mías, pero no le había dado detalles y no le había dicho lo que había planeado para esa noche. Le respondí a Cole con un mensaje de texto. Estoy bien. Te llamaré mañana. No te preocupes. A las 9:30, tenía, y no estoy exagerando este número, 227 llamadas perdidas y mensajes de texto combinados. La mayoría eran de Daniele. Un número significativo eran de números que no reconocía, que supuse que eran amigos en la fiesta que habían decidido que esto era asunto suyo. Había varios de Priya. Había 2 de un número que, cuando lo busqué, resultó ser la línea de negocios pública de Garrett Ellison, lo que me pareció interesante. Me fui a la cama a las 10:15. Leí durante 20 minutos. Apagué la luz. Dormí sin mucha dificultad, lo que creo que me sorprendió un poco en ese momento. Llamaron a la puerta a las 11:47 de la noche. Me quedé tumbado un momento cuando lo oí. No me sobresalté. Lo esperaba a medias. Simplemente lo esperaba antes. Me puse una camiseta y unos vaqueros y fui a la puerta principal y la abrí. Daniele estaba de pie en el pasillo con el vestido verde, las rosas en sus brazos, las 12 todavía en el papel craft. Y sus ojos tenían esa cualidad particular de alguien que ha estado llorando de manera controlada durante un tiempo. No era un desastre. Daniele nunca fue un desastre, pero sus bordes estaban deshilachados. Me miró durante un largo momento. Luego levantó el sobre. Necesitamos hablar. Lo sé, dije. Trevor. Se detuvo, comenzó de nuevo. ¿Planeaste esto? Sí, dije. Todo. La cuenta, el contrato de arrendamiento, todo. Entra, dije. Ella entró. Se sentó en el sofá, el que habíamos elegido juntos en una tienda de muebles en Moyer, y dejó el sobre en la mesa de café y lo miró como se mira algo que ya ha cambiado tu vida. Y todavía estás absorbiendo la forma del cambio. Me senté frente a ella y esperé. Porque Daniele era brillante. Siempre había sabido que era brillante, y quería ver qué hacía con todo esto antes de decir nada más. ¿Cuánto tiempo supiste? Preguntó finalmente. Unos 8 meses, dije. Ella cerró los ojos. ¿Y tú simplemente? Dejaste que todo continuara.
Estaba esperando hasta entender el panorama completo, dije. Trabajo metódicamente. ¿Sabes eso de mí? Estuvo en silencio por un momento. Luego levantó la vista. ¿La fotografía? Se refería a la que había impreso, la que había escrito en la parte de atrás. ¿Por qué pusiste eso? Porque quería que supieras que no te odio, dije. Esto no se trata de odio. Solo necesitaba que entendieras de que te estabas alejando antes de que te alejaras. Miró el sobre de nuevo. Garrett y yo, no es lo que estás. Daniele, dije. Te propuso matrimonio. Ella se quedó en silencio. Te propuso matrimonio en tu fiesta de cumpleaños con un anillo, dije. Y dijiste que sí. Yo estaba de pie en la puerta. Otro silencio. No estoy enfadado, dije. Y quiero decirte que lo decía en serio. No porque estuviera fingiendo compostura, no porque estuviera en shock, porque había pasado 8 meses superando la ira, sentándome con ella, entendiéndola y llegando al otro lado mucho antes de que ocurriera esa fiesta. Para cuando entré en esa sala de estar, ya no estaba enfadado. Estaba decidido. Y hay una profunda diferencia entre ambos. El coche, dijo finalmente. El título es mío, dije. Puedes conducirlo hasta fin de mes. Después de eso, lo necesitaré de vuelta o podemos arreglar que lo compres a valor justo de mercado. El número de Sandra Harley está en el sobre. Ella se encargará de la logística contigo. Tienes una abogada, dijo. No era una pregunta. Sandra es excelente, dije. Tú también deberías conseguir uno. Alguien bueno. Tómate tu tiempo con esa elección. Me miró durante mucho tiempo. Esa mirada particular que conocía. La que usaba cuando me estaba leyendo, de la forma en que podía leer las habitaciones, de la forma en que podía leer a la gente, buscando algo, un ángulo, una grieta, una pieza de la situación que pudiera usar. ¿Qué quieres? Dijo. ¿Qué es lo que realmente quieres de esto? Quiero ser claro sobre lo que pasó, dije. Quiero que el próximo capítulo de mi vida comience sin nada sin resolver por debajo. Y quiero que sepas que no me fui de esa fiesta devastado. Me fui porque no quedaba nada por lo que quedarse. Todo lo que necesitaba decir, ya lo había dicho en el sobre. Miró hacia el papel craft en su regazo. Las rosas. Luego levantó la vista. ¿Recordaste las flores? Lo recuerdo todo, dije. Ese siempre ha sido mi problema. Estuvo en silencio de nuevo por un momento. Luego se levantó. Se enderezó el vestido verde. Cogió su bolso. Sostuvo las rosas por un momento, luego las dejó en la mesa de café, las dejó allí. Haré que mi abogado contacte a Sandra, dijo. Ese es el movimiento correcto, dije. Caminó hacia la puerta, la abrió, se quedó en el umbral un segundo, sin darse la vuelta. La fotografía, dijo. La del Greenbelt. ¿Qué pasa con ella? Dijiste que la conservarías. Lo haré, dije. Ella se fue. Déjame contarte lo que pasó en las semanas siguientes. No todo. Parte de ello todavía está pasando por el sistema legal. Y Sandra Harley tendría cosas que decir sobre cuánto publico en Internet, pero lo suficiente para que entiendas la forma de ello. Garrett Ellison, resultó, tenía una situación financiera más complicada de lo que sugería su pulido perfil de LinkedIn. El Range Rover era alquilado. El negocio de consultoría, aunque real, tenía importantes deudas pendientes con un cliente en Houston que habían salido muy mal unos 18 meses antes de que apareciera en la vida de Daniele. No era un estafador. Quiero ser justo al respecto. Era un hombre que había construido algo impresionante y luego había encontrado turbulencias significativas y estaba trabajando para proyectar la imagen de estabilidad mientras intentaba silenciosamente adelantarse al problema. Daniele no sabía esto. Conocía la versión de Garrett Ellison que Garrett Ellison quería que la gente conociera. Yo sabía más porque había pasado 8 meses construyendo una imagen muy completa de exactamente a quien mi esposa había decidido elegir por encima de mí. No hice nada dramático con esa información. No llamé a sus clientes.
No publiqué nada. No hice un solo movimiento que Sandra no hubiera revisado primero. Lo que hice fue asegurarme de que los abogados de nuestro lado tuvieran una comprensión completa del contexto relevante cuando se trataba de cualquier discusión sobre activos matrimoniales, cronogramas y las circunstancias del deterioro del matrimonio. El divorcio no fue contencioso en el sentido dramático. Fue eficiente. Sandra llevó un proceso eficiente. El abogado de Daniele, un hombre llamado Brian Kowalski, era competente, aunque menos preciso que Sandra, y los dos resolvieron todo con la particular cordialidad profesional de las personas que han hecho esto muchas veces y entienden que las rupturas limpias son mejores para todos. Me mudé a un apartamento amueblado en la zona de Rainey Street mientras todo se resolvía. Era pequeño y muy limpio y tenía una vista decente del río Colorado desde una ventana si te parabas en el ángulo correcto, lo cual hacía la mayoría de las mañanas con mi café. Mi hermano Cole vino desde Dallas para un fin de semana largo unas 5 semanas después de la fiesta. No hizo demasiadas preguntas. Me ayudó a comprar un sofá. Fuimos al Broken Spoke un sábado por la noche y nos quedamos hasta que cerraron, que es la cantidad de tiempo adecuada para pasar en el Broken Spoke cuando estás superando algo. Cole es un buen hermano. No lo digo lo suficiente. Mi colega Priya, que se sienta a 2 escritorios de mí en el WeWork de Austin, donde a veces vamos a la oficina los miércoles, se acercó a mi escritorio una mañana unas 3 semanas después de todo, y dijo sin ningún preámbulo: escuché lo que hiciste con las flores y el sobre. Es la cosa más, cerebro de ingeniero, que he oído que alguien le haga a su matrimonio. Lo tomé como un cumplido. Creo que ella lo dijo como tal. El apartamento en South Lamar, después de algunas discusiones, terminó con Daniele quedándose con el contrato de arrendamiento. Ella se quedó allí. Recuperé el Volvo después de fin de mes, como había dicho que haría, y ella alquiló algo por su cuenta. Los muebles se dividieron de una manera que nos pareció justa a ambos, lo cual creo que es lo máximo que se puede pedir de una división de muebles. Ahora quiero contarte la parte que me sorprendió porque sucedió algo que no había planeado, lo cual es inusual en mí y quiero ser honesto al respecto. Unos 2 meses después de la fiesta recibí un mensaje de texto de Priya Baster. No de Daniele, de Priya. Decía: Trevor. He querido decir algo desde hace un tiempo. Lo siento. Sabía más de lo que debería y no dije nada. Eso no estuvo bien. Me quedé un rato con ese mensaje. Luego la llamé. Hablamos durante casi 1 hora. Y lo que Priya me contó, pieza por pieza, fue la versión de la historia a la que no había tenido acceso. No los hechos. Esos los tenía, sino su interior. Las conversaciones que había tenido con Daniele durante el último año. Las cosas que Daniele había dicho sobre nuestro matrimonio, sobre sentirse invisible en él, sobre sentir que se había convertido en un personaje secundario en la vida de alguien que era muy capaz y muy organizado y muy presente en todo sentido profesional, mientras que de alguna manera. Y esta fue la palabra que Priya usó, silenciosamente, como si supiera que me impactaría: inalcanzable. Que había intentado decirme cosas y sentía que yo siempre estaba resolviendo en lugar de escuchar. Que había dejado de intentarlo en algún momento del segundo año y se había dicho a sí misma que la distancia era simplemente cómo funcionaban las cosas. No discutí nada de eso. Escuché. Dije: entiendo eso. Creo que es real. Dije: también creo que lo que ella hizo no fue la respuesta correcta a sentirse de esa manera, y creo que ella lo sabe. Y Priya dijo: sí, lo sabe. Y luego ambos nos quedamos en silencio por un momento. Quiero decirte que pienso en esa conversación. Pienso en la palabra inalcanzable. No te digo esto como una forma de autoflagelación. No voy a reconstruir el caso de por qué yo estaba equivocado cuando también creo que fui agraviado. Porque la vida no es un problema de contabilidad de suma cero, aunque a veces la trate como tal. Pero pienso en ello porque la gente honesta piensa en las cosas en las que no quiere pensar. Ese es el precio de ser honesto. Lo que hice fue metódico y preciso, y dentro de los límites de lo que la situación requería, justo. No destruí a Daniele. No intenté avergonzarla profesionalmente ni dañar su vida de maneras que fueran más allá de proteger lo que era mío. Superé el final de mi matrimonio de la misma manera que supero todo, con cuidado, con preparación, con una comprensión del sistema completo antes de actuar.
Pero también pienso en la fotografía del Greenbelt y las 12 rosas blancas en el papel craft y el hecho de que finalmente recordé parar en el puesto de flores después de 3 años de pasar por delante. Daniele y Garrett Ellison, hasta donde sé cuando te cuento esto, ya no están juntos. Lo escuché a través de Cole, quien lo escuchó a través de alguien que sigue el Instagram de alguien. No sé los detalles y no los pedí. No cambia nada. No deshace nada. Es solo información. Como todas las cosas son eventualmente solo información. Lo que sé es esto. Estoy en un apartamento limpio con una vista decente del río. Tengo un trabajo en el que soy bueno y un hermano que me ayudó a comprar un sofá. Tengo una abogada que sigue siendo, francamente, una de las personas más impresionantes con las que he interactuado profesionalmente. Tengo la fotografía del Greenbelt en un marco en mi estantería. Y tengo el conocimiento de que cuando llegó el momento, cuando estaba de pie en una puerta sosteniendo 12 rosas blancas viendo mi vida reorganizarse en tiempo real. No me perdí a mí mismo. No hice ruido. No hice una escena. Dejé las flores suavemente y salí y volví a casa y me puse a trabajar. Algunas personas llaman a eso frío. Entiendo por qué. Pero esto es lo que te diré. Mi nombre es Trevor Calvel. Soy ingeniero de software y nunca he implementado una solución antes de entender completamente el problema. Lo que pasó en esa fiesta de cumpleaños no fue el comienzo de mi respuesta. Fue el momento en que mi respuesta se hizo visible. Todo lo demás ya había sido decidido. Todo lo demás ya se había hecho. Para cuando ella llamó a mi puerta a las 11:47 con las rosas en sus brazos, yo no me estaba yendo. Ya me había ido. Silenciosamente, precisamente, completamente. De la manera en que te vas cuando lo has pensado cuidadosamente y sabes que no vas a volver y te has asegurado de que cuando te vas no dejas nada atrás que necesitaras. Solo 12 rosas blancas en una casa que ya era de otra persona.